Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como os se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Que el Señor añada revelación a su palabra, y iremos, ¿cierto?, a la exhortación de la palabra de esta tarde. La palabra en esta tarde nos habla acerca de que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y el ejemplo que usa en este libro de Corintios el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo, ¿cierto? Nos compara, ¿cierto?, nuestro propio cuerpo, nuestro organismo con el cuerpo de la iglesia. El cuerpo de la iglesia somos todos nosotros, todos los que la componen, todos los hermanos que vienen llegando, los hermanos que son antiguos, que llevan muchos años, hermanos que espiritualmente han crecido, hermanos que espiritualmente están en desarrollo, en crecimiento. Cuando usted llega a una iglesia, es como un bebé recién nacido, es como un niño pequeño, ¿cierto? Y a un niño pequeño se le tienen que enseñar muchas cosas, ¿cierto? Tiene que enseñarle usted a su nieto, a su hijo, le enseña cómo sentarse, le enseña cómo comer, cómo tomar el tenedor, cómo tomar la cuchara, le enseña cómo cortar la carne, le enseña cada una de las funciones que va aprendiendo una persona, se las enseña su padre o su madre o sus hermanos mayores, ¿cierto? Y así es también en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una labor que a los ojos de los hombres puede ser más importante o menos importante, pero a los ojos de Dios todas son importantes. Y así también debiera ser para nosotros, pues ninguna cosa hay más importante que la otra, porque el apóstol Pablo es lo que quiere llevarnos a entender a través de esta palabra de Corintios, en que no hay una función más importante que la otra, sino que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar la función que el Señor nos otorga, ¿cierto? En un momento determinado de nuestra vida. No quiere decir eso que nosotros vamos a permanecer por siempre haciendo lo mismo, ¿cierto? A veces uno llega a una iglesia y lo primero que llega a hacer uno es, le toca a veces hacer, ¿cierto?, el aseo de la iglesia. Y eso es bueno porque uno va aprendiendo cosas, porque es importante, porque aprende la humildad, ¿cierto? Porque a veces no hacemos las cosas ni siquiera en nuestro hogar, pero cuando nosotros amamos a Dios y estamos, ¿cierto?, con el primer amor, cuando estamos recién entrando a una iglesia, no nos importa lo que nos manden a hacer, sino que, o no debiera importarnos, sino que lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios y encontramos que es una honra hacer cualquier cosa, ¿cierto? El que nos miren y nos digan, puede hacer esto, y ya nos sentimos importantes porque estamos siendo usados, más allá de lo que sea, ¿cierto? Después quizás cuando pasen los años ya a lo mejor no queremos hacer aseo, pero queremos hacer otras cosas. Pero no deja de ser importante, porque imagínese usted cuando llega, si llegara a su iglesia, ¿cierto? Y estuviera todo patas para arriba y no hubiera limpieza, y se sentara usted y las bancas estuviesen sucias, ¿cierto? Entonces, quizás muchas veces no meditamos en que la iglesia está limpia porque alguien la limpia, porque alguien se toma el tiempo, ¿cierto?, de pasar un paño, de encerarla, ¿cierto?, de limpiar las cosas que se utilizan. Y que hay alguien, ¿cierto?, que se preocupa de cambiar las ampolletas cuando se queman, ¿cierto? Porque si en su casa se pasan esas cosas, en la iglesia también, ¿cierto? Hay alguien que paga la luz, hay alguien que paga el agua, y todas esas cosas se hacen y alguien, ¿cierto?, las tiene que hacer. Y quizás hay cosas que son, ¿cierto?, esas son como las cosas materiales de una iglesia, pero que son importantes también.
pero en lo espiritual también hay cosas en las que se trabaja, ¿cierto? Hay distintas hermanos y hermanas que trabajan en las distintas formas. Uno en predicar, otros trabajan en la consejería, ¿cierto? Cuando hay alguien que está pasando por un problema, va a buscar a un hermano que le tenga confianza o al pastor de la iglesia, ¿cierto? Y le va a contar su problema y le va a pedir un consejo, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante ir conociendo para qué podemos ser buenos, ¿cierto? En la iglesia, cuando vaya pasando el tiempo, cuando vaya pasando, ¿cierto? Los años, y no nos quedemos siempre haciendo lo mismo, sino que pedirle al Señor que nos aclare nuestra mente, nuestro corazón, para qué somos buenos, para qué el Señor nos puede usar. Dice la palabra de Dios en esta tarde: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede tratar mal a Jesús y desconocerle, ¿cierto?, su deidad, o desconocer que Él es Dios, si esa persona no está mal, ¿cierto? Si esa persona no tiene un daño. Y nadie puede llamarle, por el contrario, nadie puede llamarle Señor a Jesús, nadie le puede llamar Señor si no hay una revelación de parte del Espíritu de Dios en la persona, ¿cierto? Entonces, aquí entendemos, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay muchas cosas que se hacen dentro de una iglesia, pero se hacen todas a través del mismo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que mora en cada uno de nosotros y el que nos mueve a realizar una labor determinada dentro de la iglesia, ¿cierto? El que predica la palabra, ¿cierto?, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque de esa manera puede la persona que viene a escuchar la palabra alimentarse, porque no saca nada con escuchar palabra de hombre o palabra del hermano, ¿cierto?, porque habla bonito o porque tiene lindas frases para decir, si no hay detrás una palabra de Dios que venga desde su presencia para que el corazón pueda ser reconfortado, para que pueda haber un crecimiento, ¿cierto?, en la vida de las personas, en la vida del creyente. Porque ese es el fin de congregarse. El fin de congregarse es que unos a otros puedan ir alimentándose, ¿cierto?, y puedan ir creciendo. Por eso que es importante entender que cada uno de nosotros tiene una función dentro de la casa de Dios. Y no todos podemos hacer lo mismo, ¿cierto? No podrían ser todos predicadores o todos pastores o todos dar consejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno y otro, ¿cierto?, se podrían contradecir, ¿cierto?, en lo que enseñan, en lo que hablan, y por eso que es bueno siempre usted como hermano el pedir que el predicador, ¿cierto?, el pastor de la iglesia tenga claridad de parte de Dios para enseñar lo que a usted le conviene, pero que venga de parte de Dios, ¿cierto? No lo que nos conviene en el sentido de que sea lo que a mí me gusta, sino que sea lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia local y de la iglesia, ¿cierto?, que conforma el cuerpo de Cristo. En la iglesia local es donde nosotros nos reunimos y tiene afuera un letrero que puede ser de distintas denominaciones. En el caso de nosotros es la Iglesia Unida Metodista. Y pueden haber hay otras denominaciones, ¿cierto? Pero la Iglesia Universal de Dios es la iglesia que no tiene letrero, ¿cierto? No tiene una denominación, sino que es la que alaba y bendice el nombre de Jesucristo y en la cual pertenecemos todos, ¿cierto? Y esa no tiene un límite de personas, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto?, que alaba y bendice el nombre de Dios es mi hermano en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y hace una labor determinada también en la iglesia en la cual se congrega, pero eso no quiere decir que no vamos a ser hermanos, ¿cierto? Porque eso es lo que debe ser, así debe ser. No debemos nosotros anteponer las cosas del hombre por sobre las cosas de Dios, ¿cierto? Nosotros debemos reconocer a nuestro hermano, no porque sea de otra iglesia, desconocer, ¿cierto?, que él es usado por el Señor. Por el contrario, nosotros dice que debemos honrar, ¿cierto?, a todo aquel que alaba y bendice el nombre de Dios. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, ¿cierto? Por lo tanto, no importa, ¿cierto?, lo que se esté haciendo, si lo que se está haciendo es para Dios. Si usted puede darse cuenta que dentro del trabajo de la iglesia predomina, ¿cierto?, está por sobre todas las cosas
el alabar y bendecir el nombre de Dios quiere decir que usted está en el lugar correcto. Y usted tiene que ir aprendiendo. ¿Para qué? Para que después, en un momento determinado, usted también dentro de lo espiritual pueda ir creciendo. Porque todos en un momento llegamos para aprender, para adquirir sabiduría, para poder empezar en el camino. Cuando nosotros llegamos a una iglesia, como le dije, somos como un niño pequeño. Tenemos que aprender todo. Tenemos que aprender, ¿cierto?, cómo se hacen los servicios, qué es lo que se hace. Después, cuando un joven ya va aprendiendo, ¿cierto?, acerca de cómo son las formas en que se hace el servicio, ¿cierto?, llegará un momento determinado en que le dirán, usted va a coordinar el día de hoy, ¿cierto? Y ese es como algo maravilloso debiera ser para la persona que está en los caminos del Señor, el empezar a usar el púlpito, ¿cierto? Pero esto quiere decir también que hay una responsabilidad de parte de nosotros, el que debemos nosotros empezar a comportarnos de acuerdo también a lo que el Señor nos está dando y poniendo en nuestras manos. Dice la palabra de Dios en esta tarde en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿cierto? Entonces aquel hermano, ¿cierto?, que habla con palabra de sabiduría, pero apoyado en la palabra de Dios, cuando usted le pide un consejo y ese consejo viene directo de la Escritura, ¿cierto? Usted puede entender que es una palabra de sabiduría inspirada por Dios y que va a servirle a usted como consejo para salvar el momento que está pasando. Quizás sea un momento en que hay tristeza en su corazón, en su alma, quizás hay una pena, quizás hay una enfermedad, ¿cierto?, que nos cuesta llevar, entender por qué está pasando, ¿cierto? Pero viene este hermano y nos entrega una palabra de parte de Dios y eso nos ayuda a seguir adelante, a levantarnos, porque muchas veces no porque somos creyentes y porque somos o porque tenga un cargo dentro de la iglesia quiere decir que es inmune a las cosas que pasan en este mundo. Por el contrario, el enemigo siempre va a querer atacar al que mientras más arriba pueda, porque así sabe y entiende que también los que están debajo van a caer, ¿cierto?, juntamente. Por eso es que usted tiene que también orar por aquellos que están por eminencia, lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, para que ellos puedan ser guardados y así usted pueda seguir creciendo, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe, ¿cierto?, por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, ¿cierto? Entonces a todos nos gustaría tener estos dones del espíritu, ¿cierto?, para poder usarlos, para poder utilizar y dar sanidad a las personas, ¿cierto? No uno, sino que el Espíritu de Dios actuando a través de la persona. Y así usted puede ver que han habido grandes hombres de Dios que han sido conocidos porque tienen la capacidad, ¿cierto?, de que Dios les utiliza, pero para eso ellos se han apartado en sobremanera de lo que es las cosas de este mundo. Guardan, ¿cierto?, hacen ayuno, oración. Tiene el caso usted quizás el más conocido, por lo menos para mí, es de Gille Ávila, que vino en más de una oportunidad a nuestro país y en las evangelizaciones que se hacían, mucha gente salía sana. Hasta el día de hoy todavía usted se encuentra con personas que dicen que fueron sanadas en una de esas reuniones que hacía Gille Ávila, que eran de mucha gente, y los llamaba adelante, ¿cierto? Y oraba por ellos y la gente se iba sana. Entonces, no es para cualquiera eso. Ojalá todos pudiésemos hacer sanidad y pudiésemos hacer que el enfermo se levantara y que glorificara a Dios, pero no es dado para todos, ¿cierto? A uno dice que es el don de la palabra, al otro el don de la sabiduría, a otro, ¿cierto?, el don de la fe, el tener la fe, el perseverar en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que, no sé, el día esté nublado y oscuro, para él sea un día alegre y feliz, ¿es cierto?, en que todo va a salir bien porque confía en Dios, que no importa cómo esté el día, no importa lo que digan los demás, él sabe que está guardado por Dios y su fe, ¿cierto?, lo va a llevar adelante y le va a llevar en victoria. Pase lo que pase, siempre él va a estar confiando en que Dios está al mando, ¿cierto?, de lo que pueda suceder. No importa la situación que esté pasando en el país, porque la confianza del creyente, ¿cierto?, tiene que estar puesta en Dios. Y cuando nosotros hablamos con las personas, ¿cierto?, que el don de ellos es la fe, nos ayudan a levantarnos también cuando nosotros estamos medio decaídos y ellos nos dicen hay que permanecer en la fe, ¿cierto? Hay que creer que Dios le va a sacar de ese problema que está viviendo. Yo conocí a un hermano
que vivió un momento, yo creo que debe haber sido bien triste en su vida, porque él, por motivos económicos, se fue a vivir a donde su suegra, y en este proceso, que fue más o menos largo, él perdió hasta su casa, se la tomaron y se la quitaron. Pero a pesar de eso, cuando él me dijo, bueno, si perdí esta casita, dijo, si perdí esa casita, el Señor me dará otra. La verdad es que yo nunca más después volví a verlo a él, han pasado hartos años, no lo he vuelto a ver, pero yo creo que Dios tiene que haber hecho algo en la vida de él, porque él tenía una fe que era casi inquebrantable. O sea, lo conocí yo en un lugar de trabajo donde él siempre llegaba contento, alegre, no le importaba lo económico, ¿cierto? Porque decía él, teniendo trabajo, lo demás, decía, de alguna manera se arreglará. Y él siempre estaba contento, ¿cierto? Cantando canciones, alabanzas a Dios, y en todo lugar, por donde quiera que él iba. Entonces, el don de la fe no es para todos, pero sí debemos, como creyentes, debemos tener fe nosotros, debemos tener fe, porque si no, ¿en qué pondremos nosotros la esperanza, ¿cierto? ¿En qué pondremos, ¿cierto?, nuestra salvación? Si esto parte por la fe, el creer en Dios parte por la fe. Entonces dice, por el mismo Espíritu en el versículo 9, dice, por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque el que discierne los espíritus, ¿cierto? El que discierne a la persona solo con verla, ¿cierto? Dice, esta persona está mal, esta persona está dañada, esta persona está pasando un mal momento, ¿cierto? Solo con verlo, ¿por qué? Porque Dios es el que le revela. No es que él haya hecho un curso de algo, sino que es Dios el que le revela. ¿Para qué? Para que él pueda orar por la persona. No es para que, si usted empieza a tener esto, ¿cierto? A veces en nuestra ignorancia, ¿cierto? No podemos discernir que ese es un don el que Dios nos ha dado, el de poder entender solo con mirar a una persona qué le está pasando, que está sufriendo, que está triste, que está alegre, que está pensativa, ¿cierto? Y nosotros, en vez de acercarnos a ella, ¿cierto? Y darle una palabra de consuelo, o decirle preguntarle qué le pasa, qué le sucede, nosotros le empezamos a comentar con los demás que esa persona está pasando por un mal momento. Pero no es para eso que Dios le da este espíritu de discernimiento, sino que es para que usted pueda actuar y trabajarlo, ¿cierto? Como le decía, tratando de conversar con la persona, para que esa persona que quizás está pasando por un mal momento, por una dificultad, pueda sentir que alguien se preocupa por ella, que alguien tomó atención de lo que le está sucediendo. Porque cuántas veces hoy en este mundo donde hay tanta gente, las personas se sienten olvidadas por el medio ambiente, por el entorno que ellos viven, ¿cierto? Entonces sucede esto, pero Dios nos da este espíritu de discernimiento para entender las cosas que están pasando, ¿cierto? Y si una persona viene atribulada, ¿cierto? Es lo mismo, para saber también cómo orar, hacia qué dirección tomar la oración y llevarla, ¿cierto?, ante Dios, ¿cierto? Eh, en, en todas las cosas, ¿cierto?, debemos ser guiados por Dios. Dice, diversidad de género, dice, discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua, ¿cierto? Entonces aquí muchas veces hay la, la, esta de la los géneros de lengua tienen que ver con que nosotros podamos, ¿cierto?, hablar. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice que si hablásemos lenguas humanas y angélicas, ¿cierto?, de nada nos sirve, ¿cierto?, si no hay amor en nosotros. Entonces las lenguas humanas, ¿cierto?, las lenguas humanas que nosotros hablamos son, o las personas, es hablar, por ejemplo, en inglés, en francés, italiano, portugués, no sé, hay muchos idiomas. Esas son las lenguas humanas, ¿cierto? Entonces Dios, en un momento determinado, ¿cierto?, en el tiempo de Pentecostés, dio que los apóstoles hablaran esas lenguas. ¿Para qué? Para que fueran entendidos. Así lo dice la palabra en el libro de los Hechos. Para que aquellos que estaban de visita en ese lugar, aquellos que estaban de paso por ese lugar, primero pudieran entender que Dios estaba ya obrando, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. Estaba haciendo algo nuevo en los hombres, algo que hasta ese momento no se había visto, que podía usar a los hombres, incluso haciéndoles hablar una lengua que ellos no entendían, una lengua que ellos no habían conocido antes, entendiendo que los apóstoles no eran hombres ilustrados, ¿cierto? Pero
eso, pero para eso Dios no es un límite para Dios, sino que Dios igual de esa manera les hizo hablar, ¿cierto?, en la lengua que cada uno de ellos hablaba para que le pudiesen entender. Entonces esas son las lenguas de hombres, ¿cierto?, la lengua que hablamos nosotros. Pero también están las lenguas angélicas, ¿cierto? Que son con las que nosotros nos comunicamos directamente con Dios, ¿cierto? Que es un lenguaje que el hombre no puede entenderlo, pero sí el espíritu lo puede entender y lo lleva hasta la presencia de Dios y Dios lo entiende. Nosotros a veces no lo podemos entender tampoco, pero Dios sí, porque dice que el espíritu clama, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en aflicción, cuando ya no hay palabra en nosotros, cuando quizás la desesperación llega a nuestra vida, dice que el espíritu igual gime, ¿cierto? Y ese gemido va a la presencia de Dios y Dios lo puede entender, ¿cierto? Cuando hay tristeza en el corazón de la persona. Pero en estos tiempos, ¿cierto? Dios puede hacer de la misma manera, solo que las cosas son que uno, ¿cierto?, no pone, no se dispone en las manos de Dios para poder trabajar de la manera que lo hicieron, ¿cierto?, los apóstoles, o de la manera que lo hicieron aquellos que se escribe, ¿cierto?, en la Biblia, de aquellos que se escribe su historia, o como dicen los hombres, de los valientes se cuentan historias. Y en este tiempo, ¿cierto?, nosotros necesitamos trabajar y entender que los dones del Espíritu se van a dar a la persona, ¿cierto?, que los busca, que los pide. Y es por eso que Dios en la palabra dice, nada habéis pedido hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a pedir, ¿cierto?, el bienestar económico, el bienestar de salud, el bienestar social, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros piden los dones del Espíritu, ¿cierto? Por eso que el Señor nos dice, nada habéis pedido. Pero si nosotros pidiésemos, ¿cierto?, las cosas que Dios quiere entregarnos a nosotros, se podría hacer un gran cambio, ¿cierto? Primero en el entorno nuestro, ¿cierto?, en la familia, y después ese cambio se llevaría a nuestra sociedad, ¿cierto?, a la comunidad, después a la sociedad, después al país, después al mundo, ¿cierto? Pero siempre tiene que partir por algo. Yo tengo que dar un primer paso, tengo que dar un paso. Si voy a correr una maratón, tengo que dar un primer paso para salir, ¿cierto?, para empezar. Si yo no me tomo ese tiempo para empezar esta maratón, ¿cierto?, para correr esta carrera, no voy a poder hacerlo, porque todo depende del primer paso que doy, ¿cierto? Cuando digo, ya, aquí hoy voy a empezar y voy a ser un hijo de Dios y voy a trabajar por la obra de Dios y voy a buscar los dones del Espíritu, porque yo quiero usar los dones del Espíritu, porque yo quiero que el Señor me entregue los dones del Espíritu para yo poder trabajar, ¿cierto?, en el lugar donde vivo, en el lugar donde trabajo, en el lugar donde me congrego. Entonces, cuando yo hago esto, ¿cierto? Entonces ahí sí estoy empezando a pedir lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Entonces la palabra para esta tarde eh, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿cierto? Entonces, no es, no es cuanto yo corra o cuanto yo levante la mano, sino que yo debo de pedir, ¿cierto?, en humildad, para que el Señor ponga en mí uno de estos espíritus, ¿cierto? Ya sea que es el mismo espíritu, ¿cierto?, pero obrando de distinta manera. Después Pablo, ¿cierto?, va haciendo mención de que nosotros, por mucho que dentro de nuestro cuerpo tengamos muchas partes, ¿cierto? Las manos, tenemos las orejas, tenemos los ojos, la nariz, la boca, tenemos, ¿cierto?, el cuerpo, las piernas, pero cada una de ellas tienen una función diferente. Yo no podría decir, bien, no voy a ocupar más las manos y voy a ocupar solo los pies, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pies son para desplazarme y las manos son para tomar las cosas que tengo a mi alrededor, cuando necesito tomar algo, ¿cierto? Cuando necesito hacer un movimiento, por ejemplo, enhebrar una aguja, es un movimiento muy fino que se hace para poder enhebrar la aguja. Y eso nosotros lo podemos hacer con las manos, y para eso están hechos los dedos de las manos, ¿cierto? Para hacer muchas funciones. Y tienen las mismas manos, ¿cierto? Si usted se fija, ¿cierto?, los dedos están hechos de tal manera que usted los puede retraer y los puede extender, ¿cierto? Y tiene fuerza la mano para tomar y para levantar el brazo. Tienen muchas funciones dentro de usted mismo, ¿cierto? Entonces el ojo, ¿cierto?, que es una parte tan maravillosa del cuerpo humano. Imagínese usted, para hacer una cámara fotográfica, cuando usted la abre, tiene muchas piezas. ¿Y que son para qué? Para poder acercar lo que usted quiere tomar la foto, ¿cierto? Para alejarla, para ponerla más nítida, más clara, más oscura. Para hacer cada una de esas funciones, la cámara necesita un
un instrumento que está dentro insertado, ¿cierto? Para poder hacerlo. Pero Dios en nuestro ojo hizo todo eso de una manera que nosotros nunca podríamos comprenderlo. Entonces nosotros, si yo miro aquí el teléfono, ¿cierto? Yo lo veo a corta distancia y cambio la vista y automáticamente la vista va hacia el lugar donde yo quiero mirar. Puede ser unos metros más allá o puedo mirar a la esquina o puedo mirar la luna, ¿cierto? O el sol, ¿cierto? Y la vista se adapta automáticamente para poder hacerlo. Así también nosotros no nos damos ni cuenta y estamos todo el día respirando aire y botando aire y respirando y el corazón está latiendo, ¿cierto? Son cosas que están programadas en nuestro cerebro, ¿cierto? Y se hacen cada día sin que nosotros estemos preocupados que hoy día tengo que respirar o hoy día tengo que hacer que la sangre circule por mi cuerpo porque si no me muero, ¿cierto? Tantas cosas que hace el cuerpo y cada parte del cuerpo cumple una función y nosotros no nos damos cuenta. Y así tiene que ser también en la iglesia, por eso que hay tanta diversidad de personas en la iglesia y todos pensamos distinto y todos actuamos distinto, porque si pensáramos todos iguales y actuáramos todos iguales, entonces la iglesia no podría hacer todas las funciones que tiene que hacer. Pero si yo no trabajo y si mi cuerpo, ¿cierto?, deja de trabajar una parte de mi cuerpo, entonces me complica todo el cuerpo, ¿cierto? Cuando se me daña, por ejemplo, las piernas, me cuesta desplazarme. Cuando se me daña un brazo, entonces me cuesta hacer más las cosas cotidianas porque estoy usando un solo brazo. Cuando pierdo la vista, ¿cierto?, por algún accidente, ¿cierto?, el otro ojo tiene que tomar también la labor que hacía el ojo que está dañado, ¿cierto? Y así sucesivamente, cada cosa, ¿cierto? Sí, podría estar toda la noche nombrándole, pero yo creo que usted también puede sacar conclusiones acerca de qué cosas son más importantes en su cuerpo y al fin del día usted se daría cuenta que cada parte de su cuerpo es importante y que si le faltara algo, a usted le daría pena, ¿cierto? Después, aunque uno se acostumbra a vivir así, pero viene una pena, ¿cierto?, cuando a uno le falta una parte del cuerpo, del cuerpo. Así también, de la misma manera, nosotros debiera entristecernos, ¿cierto?, cuando una parte del cuerpo de Cristo eh, se resta, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo. Cuando un hermano, ¿cierto?, deja de asistir, cuando un hermano deja de trabajar en la obra de Dios, nosotros deberíamos también de la misma manera dolernos con él, ¿cierto?, y buscarlo y alentarle a que siga, ¿cierto?, en los caminos del Señor. La palabra para esta tarde es que usted es una parte importante dentro de los caminos de Dios. Usted es un alma importante, ¿cierto?, que tiene que estar, ¿cierto?, cerca de su Creador para que así Dios le pueda usar. La oración, ¿cierto?, es que el Señor le entregue un espíritu, ¿cierto?, ya sea de sabiduría o de palabra de ciencia o de fe, ¿cierto?, de sanidad, ¿cierto? Qué bonito sería, ¿cierto?, tener dones de sanidades para llevar sanidad a aquel que lo necesita. Tanta gente enferma que hay en este tiempo, ¿cierto? Y aquel que tiene don de sanidad podría llevar sanidad a aquel que lo necesita. El don de milagro, eh, el género de lengua, ¿cierto? Interpretar las lenguas, ¿cierto? Poder entender lo que el otro está diciendo a la iglesia, ¿cierto? Lo que el hermano, ¿cierto? A veces habla en lengua y si no hay quien la interprete, entonces la iglesia no puede ser edificada. Entonces por eso que es importante también tener la interpretación de lenguas. Entonces que el Señor le bendiga en esta tarde y el Señor le guarde y para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria y Él de mí tenga su misericordia.